Aníbal Cabrera de Cedía. Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes también a la audiencia. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Qué es Cedía? El día es la coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia. Es una red que articula a 30 organizaciones de sociedad civil que trabajan los temas de derechos de niñez y adolescencia en Paraguay. O sea, coordina a varias ONGs que están en el tema de niñez y adolescencia. Exacto. Es la coalición que representa y coordina a las organizaciones O sea, digamos, ahí está un de grupo, sociedad civil. entiendo, un grupo de gente de la sociedad civil que trabaja desde sus puntos de vista, desde sus posibilidades, por mejorar derechos y condiciones de la niñez. Sobre todo los que están, supongo, en situación de riesgo, ¿verdad? Exacto, no, en la CEDIA están organizaciones muy conocidas como Plan Internacional, Global Infancia, o Calle Escuela, o Teletón, el de NIE, y organizaciones más pequeñas como Fundación La Salle, Red Viva, las Hermanas del Buen Pastor y otras organizaciones también. Así que hay un conglomerado de 30 organizaciones de sociedad civil que cada una de su experiencia y su mirada de abordaje, pero teniendo como centro la Convención de Derechos de Niñez y Adolescencia de Naciones Unidas, hacen su trabajo. Bueno, y ahora con este tema que está cada tanto estos temas se ponen en boca de todos, se habla de nuevo en la prensa, todo el mundo opina, somos todos expertos, ¿verdad? Con el caso que ocurrió del tan triste de esta chiquita, esta adolescente aparentemente de 14 años, que apuñala a un trabajador humilde en el mercado para robarle. ¿Qué dirías a las personas que dicen, eh, ¿dónde están las ONGs? Ellos son los culpables, reciben plata y no hacen nada. ¿Qué hicieron por esta niña? ¿Qué contestarías a ese razonamiento tan básico, tan simple? Primero, yo tampoco creo que sea como un razonamiento, ¿verdad? Un razonamiento es saber cuál es el rol y la función que tienen las organizaciones de sociedad civil en una sociedad y en un Estado de Derecho. Las organizaciones de sociedad civil tenemos el rol y la responsabilidad de coayudar al Estado en sus acciones de políticas públicas y en la promoción de los derechos, la democracia y el desarrollo. Y ese es el rol complementario que tenemos la sociedad civil. Nosotros no somos el Estado, complementamos al Estado y a veces, muchas veces en el área social, suplimos las carencias que tiene el Estado. O sea, organizaciones como Teletón, que tiene centros de rehabilitación, en realidad está supliendo las eficiencias que tiene el Estado Claro. en cuanto a la atención y la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ¿verdad? Por ejemplo. Y así podemos poner un montón de ejemplos en el cual la sociedad civil realiza acciones o complementarias o supletorias del Estado, ¿verdad? Claro, pero digamos, con esto lo Mucho, que hace es aliviarle al Estado en lo que está obligado a hacer, que es, por ejemplo, dar ciertos servicios a la niñez y a la adolescencia. a la niñez y la adolescencia, a las personas con discapacidad, a Sí. los adultos mayores, bueno, a los distintos grupos de población que muchas veces se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por cuestiones estructurales que hace a la sociedad como la pobreza y la desigualdad, o por deficiencias efectivamente del Estado en su trabajo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Cuando, por ejemplo, hay adolescentes que son asesinados en el centro educativo de Itagua por parte de los educadores que en realidad son guardia cárceles, nuestro rol de exigibilidad de garantía de derechos y del derecho a la vida desde sociedad civil es sumamente claro ahí en cuanto A eh, reclamar una las, respuesta a eso y a reclamar responsabilidades. respuestas adecuadas de parte del Estado, ¿verdad? Porque acá lo que tenemos que acordarnos siempre es que el garante de derechos es el Estado y la Claro. responsabilidad subsidiaria final de lo que le ocurre o no le ocurre a una persona, independientemente de la edad que tenga, también es el Estado. Eh, por eso se supone que tenemos un Estado social de derecho. Y no es razonable entonces a gente que se organiza para colaborar con esto y exigir y reclamar cuando el Estado falla, le culpemos por los que no pudo ayudar Claro, porque en realidad el garante de derechos es el el Estado. Lo que Estado. nosotros tenemos que preguntar no es qué hizo o no hizo o dejó de hacer el Estado que llevó a que esa situación ocurra, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos del adolescente
que lastimosamente realizó este hecho punible, que aparentemente le metió una estocada al chipero en la zona del Mercado Abasto y finalmente falleció lastimosamente este señor. Tenemos una adolescente de 14 años que es reprochable penalmente, porque en Paraguay los adolescentes, varones y mujeres, a partir de los 14 años son reprochables penalmente. Pero tenemos a esta adolescente que desde los 11 años estaba en situación de calle, en consumo problemático de drogas, que a los 12 años fue madre, víctima de un abuso, de una violencia sexual, que formaba parte de un programa del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que tiene instalado un equipo de trabajo en el CAI, que es el Centro de Atención Integral, que es un centro coordinado entre el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Dirección de Niñez de la Municipalidad de Asunción, que está instalada ahí en el Mercado de Abasto, que fue construido hace un par de años atrás por UNICEF, como un programa modelo, y esta niña era abordada junto a otros niños que se encuentran en situación de calle o de trabajo infantil o en situación de drogas, que están en las inmediaciones del Mercado de Abasto, ¿no? O sea, ella llegó a tener algún tipo de apoyo en ese sentido. Bueno, ella tuvo un apoyo específico de parte del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y también hubo una intervención de la Defensoría de Niñez en un momento dado, también de su vida, por decir así. Pero está claro que todas estas intervenciones no fueron ni las adecuadas ni las efectivas, porque finalmente tenemos este desenlace terrible, ¿verdad?, en el cual ella cometió un hecho punible, sacándole la vida a una persona de ahí de la zona, y ella se encuentra en un estado total de indefensión también, ¿verdad? O sea, la cadena de ser mujer, niña, adolescente, madre, en pobreza, en situación de droga, claro. Tenemos un cruce de variables que hace que básicamente ella sea tan víctima como la víctima real. Lo que nos quiere decir que no va a tener que afrontar la consecuencia de sus actos en alguna medida. Evidentemente que no. O Claro. sea, a partir de los 14 años es reprochable Es penalmente importante. y va a tener que rendir cuentas ante la justicia. Pero fíjate vos que Paraguay tiene un sistema de promoción y protección de derechos de niñez, y se supone que en la parte de promoción de derechos tenía que haber medidas y mecanismos de prevención para que ella no sufra violencia y que para que ella no cometa ningún hecho de violencia, y sin embargo ese mecanismo no se activó o no funcionó suficientemente. Claro, por eso llegamos a lo que llegamos. Entonces, al no funcionar ese mecanismo del Estado, que tenía que haber prevenido que ella esté en calle, tenía que haber prevenido que consuma droga, tenía que haber prevenido que sea abusada sexualmente, tendría que haber prevenido que se embarace, tendría que haber prevenido que esté en pobreza. Como todo eso falló, finalmente el desenlace es este hecho punible que ella comete. Claro. Y ante esto, ¿qué le decimos o qué le decís vos? Porque yo ya me rindo a veces, no sé más qué decirle. A la gente que ante toda esta historia de abusos, de fallas, de ausencia del Estado, de fracasos como sociedad, esta niña termina haciendo algo tan terrible como quitarle la vida a alguien. Entonces la respuesta ahora es la punición ejemplar. Como adulto, 30 años, que se vaya presa, que aprenda, que ¿es esa la solución? Y yo pregunto, ¿qué es más lo que tiene que aprender en la vida, Guillermo? Una niña que O fue sea, abusada, violada. ya aprendió en la pobreza, ya aprendió a estar en la calle, ya aprendió a tener relaciones sexuales no paritarias con personas que le triplican o le cuatriplican la edad, ya aprendió a parir, ¿verdad? A dar de mamar antes de tener 14 años. Lo que no hizo hasta ahora es haber sido niña, efectivamente. Eso todavía no aprendió, y seguramente la cárcel no le va a ayudar Claro, a aprender eso. no va a ser la cárcel donde va a aprender eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que mirarnos en un espejo como sociedad y decirnos qué estamos haciendo.
¿Y qué estamos haciendo? Porque esa es la interpelación que nos tiene que tomar hoy en la cabeza, en el cuerpo, en la mente y el alma de las personas que vivimos en este territorio. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que esto no vuelva a ocurrir nunca más? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo suficiente? No estamos haciendo lo suficiente. De hecho, no se hace lo suficiente porque no existe una voluntad política efectiva de parte de las autoridades para invertir en el sistema de prevención y de protección de derechos de la niñez y adolescencia. Tenemos instituciones que están vaciadas de contenido, que no tienen equipos técnicos adecuados, que no tienen infraestructura, que no tienen recursos para la llegada territorial. Tenemos para decir que cumplimos ciertos estándares y parámetros internacionales mínimos. Para decir, tenemos una secretaría, tenemos una... En el checklist cumplimos todo, claro. ¿verdad? Pero cuando le rascamos a eso, no hay nada dentro. O sea, el Estado paraguayo es en realidad un cascarón vacío en términos de protección social. No solamente para los niños, niñas y adolescentes, sino que prácticamente para todas las personas. Claro, en general. Pero estamos hoy hablando de niñez y adolescencia porque sí, es el tema que está en boca de todo el mundo por este tema, por esta situación de, bueno, este desenlace fatal tan terrible de este pobre trabajador que pierde la vida a manos de un adolescente, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿cómo se encara esto? Es caro, es costoso. Hay que invertir. Bueno, pero a ver, en realidad lo más caro es la no inversión. Exacto. Porque lo más caro es finalmente la pérdida de la vida de un chipero. O sea, claro, al no haber invertido adecuadamente cuando se tenía que haber invertido, hoy tenemos la muerte de una persona, claro, que no tiene precio, básicamente, ¿verdad? O sea, tú no te podrías decir cuánto sale la vida de ese señor ni de ningún ser humano. De un ciudadano que podría estar trabajando, produciendo, viviendo, y dos, porque también esta niña tiene la vida arruinada, ¿verdad? La niña venía de una trayectoria de vida en ruinas, ¿verdad? Y terminó de sepultarse en vida prácticamente, lo cual es sumamente lamentable. Igual que ella y otros miles de adolescentes en situación de consumo problemático, en situación de abuso sexual, embarazadas, madres, etcétera. Y el Estado no tiene ninguna medida de atención y de contención efectiva. El año pasado en Paraguay teníamos cerca de 220.000 adolescentes fuera del sistema educativo. 220.000 adolescentes fuera del sistema educativo. Exacto. La mayoría dijo que era por razones económicas. Eso quiere decir que hay que trabajar, que salir a trabajar para colaborar con la familia, para llevar el pan. Exacto. Entonces, si nosotros somos una sociedad en la cual priorizamos que nuestros adolescentes estén fuera del sistema educativo, que no cumplan los 12 años de estudio, que no puedan terminar la universidad, ni siquiera pensar en irse a la universidad, tener mejores cualificaciones para conseguir empleos dignos en el sector formal, estamos en realidad expulsando excluidos sociales y económicos todos los años. Y eso tiene su costo. Claro. Tiene su costo en la economía, en el desarrollo del país, pero también tiene su costo en la pérdida de vida, como por ejemplo del chipero del mercado de abasto. Las políticas públicas, más allá de los recursos, las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, ¿son suficientes o faltan instituciones todavía básicas en el tema niñez y adolescencia? Nosotros tenemos un desarrollo institucional de políticas públicas en el nivel institucional bastante elevado. Es más, muchas veces los marcos legales de Paraguay son modelos o referencias en la región, ¿verdad? O sea, legalmente, por ejemplo, estamos bien. Claro, pero hay una brecha entre lo que dice el papel y la realidad. Y esas brechas que existen entre el papel y la realidad es lo que finalmente nos muestra que de cada 10 niños que viven en Paraguay, 4 están en situación de pobreza. En departamentos como Caguazú, Cazapá, San Pedro, el 53% de los niños, niñas y adolescentes de estas localidades
junto con sus familias y comunidades, están en situación de pobreza. Tenemos cerca de 300 adolescentes privados de libertad en este momento. El 90% en situación de pobreza, el 80% en consumo problemático de drogas. El 90% son varones. Solamente un 15% tiene una condena. Entonces, la respuesta de política pública que da el Estado paraguayo, por ejemplo, al grupo de población de adolescentes en este momento es: o te vas a la escuela, o te quedas en la calle, te drogas, o el centro educativo o la cárcel, ¿verdad? Entonces, realmente no hay una oferta de política pública para el sector adolescente en este momento. El Centro Nacional de Desintoxicación, que es un programa que tiene el Ministerio de Salud Pública, tiene lugar para 60 personas, tiene 60 camas, tiene que hacer una lista, tiene que formar fila y estar en una lista de espera en ese lugar, ¿verdad? Claro. Y ahí un poco de sociedad civil nosotros hemos dicho en varias ocasiones porque, por ejemplo, Senavico, junto con la Senat y las instituciones, cuando hacen estas incautaciones de bienes, de estancias, de granjas de los narcos, no convierten esos lugares en espacios de desintoxicación para las víctimas primarias del narcotráfico, que son los consumidores. Claro. Paraguay tiene un alto nivel de consumo de drogas que está relacionado con la desigualdad y con la pobreza. Si esos lugares se reconvierten en centros de desintoxicación, podríamos pasar de tener 60 camas a más de 100 camas también, ¿verdad? Y para el niño o adolescente que infringe una norma penal, ¿verdad? Que delinque, hablando mal y rápido, ¿hay políticas de reinserción social? ¿O les metemos, les encerramos un tiempo, les maltratamos y salen más resentidos contra la sociedad? Bueno, se supone que existe un modelo socioeducativo en el cual se tienen que reeducar, entre comillas, ¿verdad? Pero la evidencia nos dice que no hay un proceso de reeducación en estos centros educativos, que en realidad son cárceles. Entonces, en estos reformatorios, cárceles o centros educativos, como dice el paradigma, en realidad lo que se termina haciendo es que se termina potenciando esa situación de criminalidad que les llevó originalmente ahí. Y además caen en una red sumamente complicada que tiene que ver con el crimen organizado y la corrupción del aparato policial. O sea, muchas veces estos adolescentes son identificados por la policía en los barrios y son utilizados por la policía para cometer hurtos menores. O como chivos expiatorios. O como chivos expiatorios. Eso me consta, que cuando viene algún vecino con un poco de poder y decir, me robaron por quinta vez, entonces van y buscan un chico que ya tiene los problemas con droga y dicen, él fue. No, y de hecho muchas veces nos ha tocado visitar los centros de privación de libertad adolescente con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y las conversaciones con los chicos han sido de la policía me obligó, la policía me agarró porque tenía que agarrarle a alguien, Claro. La policía me metió su patrulla y me hizo pasear por el barrio y me dijo que le iba a pasar algo a mi familia, ¿verdad? Mi mamá, mi hermano. Entonces, así como caen en redes de microtráfico y de crimen organizado, también caen en las redes de corrupción que tiene el aparato policial. ¿Conoces experiencias de otros países de baja de la edad de imputabilidad? ¿Hay? En la región se viene discutiendo el tema de la baja de la edad, pero por ejemplo en Uruguay hubo un referéndum con respecto a eso que finalmente perdió por suerte. ¿Por qué sí, por suerte? Por suerte porque fíjate vos que hoy en Paraguay es 14 años. En otros países se intentó poner a partir de 12 años o de 10 años. Y con el bajo nivel de desarrollo social y económico que tiene Paraguay, lo que finalmente vamos a hacer es vamos a terminar llenando los centros educativos de niños y niñas en situación de pobreza y de consumo de drogas, que no es una respuesta efectiva ni una solución real. Ni va a lograr que baje la criminalidad.
Porque lo que la gente dice es, bueno, sí, no logra. Es pobrecito de ellos, pero no pensaron en nosotros cuando nos apuñalaron y están presos porque se la buscaron, se merecen, actuaron como adultos al momento de apuñalar y ahora la sociedad es un lugar más seguro porque van a estar ahí guardaditos. ¿Qué opinas de eso? Sí, y de hecho es la misma sociedad que no tiene problema en que una nena de 12 años sea violada, embarazada y tenga hijos. Uh-huh. Entonces ahí también hay un contrasentido de lo que espera la sociedad de un niño o de una niña que tiene que cumplir una trayectoria de vida en el cual tiene que terminar la escuela, tiene que tener un proyecto de vida y tiene que poder ser un ciudadano corresponsable en la sociedad después de los 18 años. Y realmente esa mirada sumamente agresiva y adultocéntrica hacia los niños y las niñas forma parte de esa no respuesta también que da el Estado actualmente y la clase política que no reconoce que se tiene que invertir en niñez y adolescencia. Por ejemplo, como dato, el presupuesto del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia es de 11 millones de dólares al año. Para todo el país. Claro, para todo el país, con lo que tiene que hacer un rector de política pública, claro. Y que además es prestador de servicio porque además tiene programas de atención y programas especiales como Abrazo, etc. Esa es la ley que establece la voluntad política real del Estado, el presupuesto nacional. Y si le doy 11 millones de dólares a la Secretaría de Niñez y Adolescencia y 2 millones de dólares al Ministerio de Obras Públicas solamente para hacer una pasarela que nadie va a usar, estoy marcando mis prioridades. Claramente, que además la pasarela es el 18% del presupuesto del Ministerio de la Niñez. Por eso te digo. Lo mucho que se podría haber hecho con eso, ¿verdad? Pero preferimos la pasarela sobrefacturada. Esa es la voluntad política real, finalmente, del Estado paraguayo y de nosotros como sociedad. De la clase política y de nosotros como sociedad. Uh-huh. Aníbal Cabrera Cedía, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. No, gracias a vos, Guillermo, y buenas tardes a la audiencia. Un abrazo. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.